El ámbar es una de las gemas más increíbles que existen, porque en él podemos encontrar inclusiones de plantas y organismos que vivieron hace millones de años. Hoy conocerás sus características principales y sus yacimientos a lo largo del mundo. Sin más contratiempos, ¡comencemos! El ámbar es una gema orgánica, de tonalidad amarilla miel anaranjado. En los ejemplares de ámbar podemos encontrar diversas bioinclusiones de plantas, semillas, insectos y otros animales menores, que han quedado perfectamente conservados por millones de años hasta nuestros días. Esta bonita gema puede presentarse en muchas variedades cromáticas, por ejemplo en tonos verdosos, azulados, violeta, gris, rojo intenso y negro. Estas resinas fueron producidas por árboles como las coníferas y algunas variedades de algarrobos, aunque muchos de estos árboles productores de estos ámbares se encuentran hoy en día extintos. Propiedades físico-químicas del ámbar. El ámbar es una gema blanda, con una dureza en la escala de Mohs que se ubica entre 1,5 y 3. Esta propiedad la hace fácil para el tallado de gemas, pero también la hace muy frágil, pues puede romperse en forma de escamas similares a la fractura concoidal. También es un material bastante ligero, característica que le permite flotar en el agua con sal. Sus ejemplares se presentan a menudo con muy buena transparencia, pero también pueden ser opacos. Su brillo es resinoso y opalescente. En sus elementos químicos principales se encuentra el carbono, además del hidrógeno y oxígeno. Una de sus características es la presencia del ácido sucínico, que varía del 2 al 9%, siendo este un factor muy importante a la hora de su identificación. El ámbar, además, es inflamable y funde a 250 grados Celsius. Y este, al ser fundido, desprende un aroma intenso a incienso. Si el ámbar se frota, puede generar electricidad estática. Otra propiedad que posee es la de fluorescencia bajo rayos ultravioleta, mostrándose en tonos desde el blanco yeso a tonos azulados. Formación del ámbar. El ámbar se origina a partir de la resina de los árboles. Estas, originalmente, tenían una función, la de proteger al árbol de los insectos como los escarabajos y las termitas. Entre las variedades de estos árboles que conocemos está la variedad Pinus sucinifera en Europa y algunas variantes de Hymenaea protera, que es un árbol relacionado con la familia de los algarrobos y está repartida a lo largo de América. Una vez expulsada esta resina, esta se depositaba en los suelos, fondos de lagos y mares, y después de millones de años, capa tras capa de sedimento, estas resinas quedarían sepultadas. Luego, se endurecerían por la polimerización. Las altas presiones en los sedimentos ayudaron a su solidificación y su posterior preservación. Tras un largo proceso sedimentario de millones de años, comenzando incluso desde la época cretácica y la era terciaria, ya tendríamos nuestro ámbar. Antes de continuar, quiero agradecer al canal Paleomanía, que ayudó en la elaboración de este video, prestando su voz. Si te interesa ver videos sobre prehistoria y paleontología, suscríbete a su canal. También, si no estás suscrito a Foro de Minerales, te invito a suscribirte. Falsificaciones del ámbar. El ámbar puede tener múltiples simulantes y falsificaciones. Entre los que podemos encontrar están las variedades de plástico, vidrios, celulosa, resinas artificiales y resinas naturales, como el copal y la goma de kauri. Existen muchas pruebas que nos permitirán identificar si lo que tenemos es un ejemplar auténtico. Estas pruebas puedes verlas en un video que había hecho anteriormente. Les dejo el video en la pestaña de arriba o el link del video en la descripción. Variedades del ámbar. El ámbar se puede clasificar en variedades según su región geográfica.
También se tomará en cuenta los millones de años que posean estos ejemplares. Los más antiguos se consideran los más valiosos desde el punto de vista científico. Además del factor tiempo, también existen los diferentes colores en los que se presenta. El más conocido y clásico es el ámbar dorado, que está presente en la mayoría de los yacimientos. También los podemos encontrar en tonos más anaranjados, similares al color de la miel, pudiendo extenderse hasta tonos rojizos. Uno de los ámbares más buscados y valiosos es el famoso ámbar azul. El mejor yacimiento que existe se encuentra en la República Dominicana. Grandes ejemplares de este ámbar azul pueden valer miles de dólares dependiendo de la calidad e intensidad de sus tonos azulados. El ámbar de tonos verdosos es también buscado por su rareza, al igual que el ámbar azul de Indonesia. Sus tonos pueden variar desde el azul intenso hasta tonos púrpura violáceo. Una vez pulidos, estos pueden perder su tonalidad y notablemente su valor. Inclusiones del ámbar. Desde el punto de vista científico, las inclusiones del ámbar son muy valiosas, ya que nos permiten ver el pasado y reconstruir los ecosistemas prehistóricos. En esta cápsula de tiempo natural podemos encontrar inclusiones de las más diversas, desde hojas de árboles, capullos, flores e incluso semillas. De igual importancia son los insectos que podemos encontrar, desde mosquitos, moscas, pulgones, cucarachas, langostas y más interesantes aún, como pequeños lagartos, aves menores y pequeñas ranas. Importantes también son las burbujas de gas que contienen los ejemplares de ámbar. Los científicos pueden estudiar los niveles variables de oxígeno durante los diferentes periodos, sobre todo desde finales del Cretácico e inicios del periodo Paleógeno. Yacimientos del ámbar. En el continente americano podemos encontrar varios depósitos de ámbar. Uno de los más importantes se encuentra en la República Dominicana, en los depósitos cercanos al río Santiago, ubicado al norte del Perú, en Chiapas, México, y en los depósitos cretácicos de New Jersey, Estados Unidos. En otras partes del mundo se encuentran en el Líbano, Myanmar, China, en las costas del Mar Báltico, en los yacimientos de Cantabria, España, Francia, en los Alpes y la isla de Sicilia, Italia e Indonesia. Aplicaciones y usos del ámbar. El ámbar tiene utilidad en la elaboración de piezas de joyería, como collares, esculturas, colgantes, broches, etc. También tiene utilidad como finos ornamentos en la fabricación de muebles de lujo. Incluso del ámbar se produce barniz, usado especialmente para el recubrimiento de instrumentos musicales como el violín. El extracto de ámbar se utiliza en algunos perfumes de edición limitada. En la actualidad se utilizan otras resinas naturales más contemporáneas. Otros usos que tiene el ámbar es en el campo de la farmacéutica y como tintes. Gemología del ámbar. El ámbar es una de las gemas orgánicas más fáciles de trabajar. Si deseas aprender a trabajarla con elementos caseros y fáciles de conseguir, te recomiendo que veas mi video donde modelo y pulo varios ejemplares de ámbar. El link te lo dejo arriba en la pestaña o en la descripción del video. El corte más popular del ámbar es en cabujón, pero también puede verse en ocasiones en cortes facetados. Al ser una gema de dureza baja, tiende a rayarse fácilmente, característica que hace que su precio no sea tan alto. También puede trabajarse en forma de camafeo y en esculturas. Curiosidades del ámbar. El ámbar ya era conocido desde tiempos muy remotos. Los primeros artefactos trabajados datan desde hace 13.000 años. En la antigua Grecia esta resina fósil era conocida como electrón debido a una propiedad que posee. Si se frota puede generar electricidad estática. En la época romana el ámbar era conocido como succinum. Este término hacía referencia a una palabra latina, succus, que significa jugo, que hacía referencia a la savia de estos árboles. El origen actual del nombre de esta gema proviene del árabe y significa lo que flota en el mar.
Este término en realidad se refería originalmente a el famoso ámbar gris, una secreción producida por el cachalote, pues la resina de ámbar también tiene la característica de flotar en agua salada. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita.